En este segundo video de la sesión 12 continuaremos hablando del manejo de renal de urea, pero ahora abordaremos esto desde un aspecto mucho más mecanístico que en el video anterior. Bien, la urea pues, es una molécula muy polar, pero no iónica, que tiene una baja solubilidad en lípidos. De manera que históricamente se observó que la urea tenía una permeabilidad baja en bicapas lipídicas. Y la gente se hizo la pregunta de por qué entonces en las membranas biológicas la urea era libremente permeable a través de dichas membranas celulares, y eso dio pauta a plantear e indagar la existencia de transportadores de urea en el humano y en general en los mamíferos. Bien, pues se encontraron los transportadores de urea. Y hasta ahora se han descrito, en el caso del humano, 8 transportadores de urea, que se conocen con el nombre de UT, Urea Transporters, que no son otra cosa más que transportadores que permiten la difusión facilitada de urea. Estos transportadores son codificados por 2 genes que existen en el cromosoma 18, y codifican para el transportador de urea A. Este acrónimo UTA es fácil de acordarse, ya dado que en México tenemos una expresión muy común, que es el de UTA, ¿sí? Entonces estos transportadores de urea, de tipo A, solo transportan urea, mientras que el otro gen que codifica para el transportador de urea B transporta, esta proteína transporta tanto urea como agua. Bien. El transportador de urea A1 es una proteína de aproximadamente 86 kilodaltones, que está construido básicamente de 2 mitades con una homología interna semejante, pero estas 2 mitades están unidas por un segmento conector, y como ustedes verán, esta molécula pues tiene sitios de fosforilación para pKa, sitios consensuados para la fosforilación por pKa, pKc, ortigosinosinasas, etcétera, de manera que hay vías o elementos que permiten que se controle la actividad de este transportador. El transportador de urea UTA2 no viene a ser otra cosa más que la mitad carboxilo terminal del transportador de urea A1, mientras que el transportador de urea A3 viene a ser la mitad amino terminal de este transportador UTA1. El transportador de urea UTB1 se ha encontrado expresado en glóbulo rojo y en basa recta descendente. ¿Dónde están localizados estos transportadores de urea en el humano y cómo están expresados? Bueno, el transportador de urea UTA1 se expresa en la membrana apical del conducto colector medular interno de manera constitutiva, y está representado por estos círculos rojos, y es expresado en vesículas subapicales del conducto colector medular interno,
que hace que estos transportadores vesiculares sean insertados en la membrana apical cuando existe hormona antidiurética. Por su parte, el transportador de urea UTA2 es un transportador que se encuentra tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral de la porción descendente delgada del asa de Henle de forma constitutiva. El transportador de urea UTA3 está expresado en las membranas basales del conducto colector medular interno de manera constitutiva y también está expresado en las vesículas subapicales vasolaterales del conducto colector medular interno, y en presencia de hormona antidiurética esta hormona hace que se inserten estos transportadores de urea en la membrana vasolateral. Finalmente, el transportador de urea B1 se expresa en glóbulos rojos y en base recta descendente de manera constitutiva. ¿Cómo se controlan los transportadores de urea? Bueno, el control básicamente puede ser agudo, que es el que describiremos primero, y hormona antidiurética es el primer elemento o la primera hormona que contribuye al control de estos transportadores de urea. Esto lo hace a través de unirse al receptor B2 para hormona antidiurética, lo cual es un receptor que está acoplado a las proteínas G estimulatoria, de manera que se activa AMP cíclico. Esto induce la activación de proteincinasa A y ello induce fosforilación. Al momento actual no se sabe con precisión si la fosforilación es el elemento clave para que los transportadores de urea existentes en las vesículas subapicales puedan insertarse en la membrana, o si la fosforilación es un fenómeno que se da una vez que estos transportadores de urea están insertados y por lo tanto simplemente permiten que se active. El hecho es pues que la acción de hormona antidiurética inserta transportadores de urea UTA1 y UTA3. Cabe mencionar que estos transportadores de urea sufren proceso de reciclamiento que es manejado a través del sistema de ubiquitinación. Otro elemento que controla de manera aguda a los transportadores de urea es la hiperosmolaridad intersticial, del cual ya habíamos hecho mención. Este es un mecanismo que es independiente de hormona antidiurética, pero aditiva con ella. Y a través de esta vía de la hiperosmolaridad intersticial aumenta la expresión o la instalación de transportadores de urea UTA1 y UTA3. Esto es mediado fundamentalmente a través de aumentar el calcio intracelular y la activación es dependiente de PKC o de TON-EBP, que ustedes sabrán que este TON-EBP es el acrónimo de una proteína que se llama proteína unidora del potenciador de tonicidad, que es una proteína importante que se expresa en muchos tipos celulares, entre ellos las células cancerosas. Finalmente, la angiotensina 2 es otro elemento de control de los transportadores de urea, control agudo, y esto aumenta la máxima permeabilidad a urea inducida por hormona antidiurética, de manera que son sinérgicos hormona antidiurética
y angiotensina 2 para aumentar al máximo la permeabilidad a urea. El efecto es mediado por la activación del receptor AT1, involucra PKC y esto aumenta la expresión de UTA1. Así como hay un control agudo de los transportadores de urea, también hay un control crónico. Y el control crónico que mejor se ha evidenciado pues es la deshidratación. Sin embargo, hay datos curiosos en este sentido. En la deshidratación, que se logra por la deshidratación hídrica por 3 días, aumenta de manera crónica hormona antidiurética. Eso es un hecho bien demostrado. Esto, sin embargo, se acompaña de una disminución en la abundancia de UTA1. Sin embargo, la abundancia de UTA2 y UTA3 aumenta en forma importante. Otro elemento del control crónico es el desarrollo postnatal. Los transportadores de urea UTA1 y UTA2 aparecen un día después de nacer y aumentan progresivamente hasta el mes de edad. Este hecho contribuye al bien conocido fenómeno de incapacidad del recién nacido para poder concentrar su orina, y esto, insisto, tiene en cierta manera su explicación en que estos transportadores o la expresión máxima de estos transportadores no se logra hasta el mes de edad. Los glucocorticoides y la aldosterona, por su parte, inhiben la expresión del transportador de urea A1 y A3, de manera que la administración de glucocorticoides y aldosterona tiende a aumentar la excreción de urea. La realidad en esto es que estos transportadores de urea están biológicamente diseñados para participar en el balance corporal de nitrógeno, aunque colateralmente contribuyen al proceso de dilución y concentración urinaria. Uno esperaría que si se disminuye la ingesta de proteínas, entonces disminuyera la excreción urinaria de urea. E inesperadamente lo que se observa es que la disminución en la ingesta de proteínas da lugar a una disminución en el transporte de urea con disminución en la capacidad para concentrar la orina. Sin embargo, y de manera también inesperada, la abundancia de transportadores de urea A1 aumenta. Se ha sugerido que ello prepara al conducto colector medular interno para restaurar la urea medular una vez que se aumenta la ingesta de proteínas. Lo mismo sucede en diuresis acuosa crónica. Disminuye el transporte de urea con disminución en la capacidad para concentrar la orina. Lo mismo sucede cuando se administra furosemida o en presencia de hipercalcemia. Finalmente, el litio, que se utiliza para tratar trastornos de tipo bipolar, tiene como efecto colateral inducir diabetes insípida nefrogénica, con disminución en la abundancia del transportador de urea UTA1, que no responde a hormona antidiurética.